En el reluciente suelo de mármol de la villa de Javier Torres, las arañas de cristal brillaban con una luz cálida, mientras los camareros se apresuraban a pulir cada pequeño detalle para la velada inminente. Javier estaba en su dormitorio, ajustándose un traje hecho a medida, mientras sus amigos, repantigados en sillones de cuero, sorbían whisky añejo. Toda la habitación emanaba una atmósfera de riqueza y el aroma de colonias caras. «Veríais su cara cuando limpia los baños», espetó Javier, y sus amigos estallaron en carcajadas. «Siempre lo hace con tanta seriedad, como si estuviera realizando una neurocirugía», añadió. Y en ese momento estuvo seguro de que esa noche Teresa tendría un papel especial. Con estas palabras se mencionó a Teresa Vargas, la gobernanta, a quien Javier había invitado a la fiesta de esa noche, pero solo como parte de una broma refinada. David Martín, el amigo más cercano y socio de negocios de Javier, quien también se dedicaba al desarrollo inmobiliario, alzó su copa. «Apenas puedo esperar a ver cómo intentará encajar. Apuesto a que aparecerá con el uniforme de limpieza», comentó con sorna. Otra oleada de risas recorrió al grupo, mientras Javier miraba su reloj. Aún faltaban 2 horas para el comienzo de la fiesta. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño pero ordenado apartamento de una habitación, Teresa estaba de pie frente al espejo, examinando su reflejo. El vestido que llevaba no era comprado en una tienda. Ella misma lo había diseñado y cosido. Una pieza negra y ajustada, con cortes estratégicos que realzaban su figura, pero que se mantenían dentro de los límites de la elegancia. Pasó la mano por la tela, revisando cada costura con cuidado. Sentía un nudo en el estómago por los nervios, pero su rostro reflejaba calma. Sabía perfectamente por qué Javier la había invitado. La semana anterior, ella misma había oído cómo él y sus amigos ideaban esta pequeña broma mientras limpiaba el despacho. Sin embargo, no rechazó la invitación, sino que la aceptó, porque quería demostrar algo, principalmente a sí misma. Entretanto, en la entrada principal de la villa, llegaban los primeros invitados. Javier los recibía con los brazos abiertos en el espacioso vestíbulo, donde un cuarteto de cuerda interpretaba música clásica. No escatimó en nada. El champán corría como el agua, el caviar se servía en cucharillas de nácar y los camareros se deslizaban por el salón con bandejas repletas de exquisitos bocadillos. «Ahí viene», susurró David, cuando el nombre de Teresa apareció en la lista de invitados. Javier se colocó inmediatamente cerca de la entrada, reuniendo a su alrededor a sus influyentes amigos. Promotores inmobiliarios, inversores y directores ejecutivos de empresas tecnológicas. Había planeado cada momento, con la esperanza de que fuera evidente lo poco que Teresa encajaba allí, y así proporcionar diversión a los ricos invitados. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. El aire estaba lleno del murmullo de conversaciones y risas, el tintineo de copas de cristal y la sutil vibrante presencia del dinero y el poder. Javier miró su teléfono, sabiendo que Teresa podría llegar en cualquier momento. Se imaginó la escena, la entrada tímida, las risitas mal disimuladas y la avalancha de meteduras de patas sociales que demostrarían definitivamente lo fuera de lugar que estaba en ese mundo. «Comportaos con naturalidad cuando llegue», dijo a sus amigos, con la voz cargada de ironía. Algunos sonrieron con complicidad, mientras Javier tomaba otro sorbo de champán, sintiendo el cálido efecto del alcohol y saboreando de antemano la diversión que esperaba. Finalmente, se abrieron las enormes puertas dobles y Javier se giró con expectación, listo para disfrutar de la escena tan esperada. Sin embargo, lo que vio lo habría cambiado todo si lo hubiera sabido de antemano. Pero en ese momento no sospechaba nada. Seguía allí, con la copa de champán en la mano, practicando su sonrisa de superioridad, convencido de que dominaba la situación. La llegada de Teresa silenció de golpe las conversaciones cercanas. El vestido negro que llevaba captaba la luz a la perfección, irradiando sofisticación y audacia a partes iguales. Llevaba el cabello natural recogido en un elegante moño, y un único collar de perlas adornaba su cuello, una solución sencilla pero llamativa. No titubeó, como Javier habría esperado. Avanzó con seguridad, la cabeza bien alta. Las miradas de varios socios comerciales se dirigieron inmediatamente hacia ella,
y sus expresiones cambiaron de una diversión burlona a un interés genuino. Uno de los socios más importantes, que ocupaba un alto cargo en el Banco Nacional de España, incluso se detuvo a mitad de frase para seguirla con la mirada. La sonrisa de superioridad de Javier flaqueó, pues esta mujer no se parecía en nada a la empleada callada y reservada que, vestida con ropas sencillas, se encargaba silenciosamente de la casa. Esta aparición actual parecía ser de una persona completamente diferente, que atraía la atención involuntariamente. ¿De verdad es ella?, susurró David, con una extraña mezcla de incredulidad y condescendencia en su voz. Me atrevo a apostar que se gastó el sueldo de medio año en ese vestido, añadió, pero su risa sonó forzada. Algunos siguieron su ejemplo, pero a sus voces también les faltaba verdadera convicción. Teresa se acercó entonces al grupo principal y ya durante su llegada había intercambiado algunas palabras corteses con los invitados. Cuando alguien le preguntó a qué se dedicaba, respondió con calma: «Yo me encargo de la casa del señor Torres». No había vergüenza ni disculpa en su voz. Pronunció las palabras con la misma sencillez como si hubiera dicho que era neurocirujana. Después, la conversación derivó hacia la última exposición del Museo Reina Sofía. Uno de los invitados, sospechando que Teresa seguramente no sabría nada de arte contemporáneo, la interrogó provocadoramente sobre su opinión. En realidad, me fascinó cómo capturaron la jerarquía social con técnica mixta, respondió Teresa con seguridad. Me recordó un poco a las primeras obras de Basquiat. Javier pudo ver cómo la humillación cuidadosamente planeada se había vuelto en su contra. Teresa no solo se mantuvo firme, sino que brilló al hablar de arte, literatura y temas de actualidad, como si los hubiera estudiado durante años. Cuando luego se habló de moda y Teresa comenzó a conversar con un editor de revistas, resultó que también poseía profundos conocimientos sobre diseño textil y patronaje, mucho más allá del papel de una gobernanta. David, sintiéndose cada vez más incómodo ante el éxito de Teresa, intentó restablecer la jerarquía social. «Seguro que te resulta interesante ver cómo vive la otra mitad», dijo en voz alta con sorna, lo que provocó que algunos invitados se revolvieran incómodos. Teresa, sin embargo, mantuvo la calma. «La perspectiva es ciertamente instructiva», respondió sonriendo. «Es sorprendente cuánto revelan las personas sobre sí mismas cuando creen estar en una posición de superioridad». La sutil indirecta dio en el blanco. El rostro de David se enrojeció y rápidamente se excusó para ir a por otra copa. Javier se quedó perplejo, invadido por una extraña sensación, una curiosa mezcla de orgullo y vergüenza. Estaba orgulloso de la entereza de Teresa, de cómo se comportaba con dignidad, y se avergonzaba de su propio truco mezquino. Por un instante, sus miradas se cruzaron entre la multitud, y Javier vio que en ella no había ira ni resentimiento, solo una tranquila confianza en sí misma. Y esa fuerza, de repente, anuló la riqueza y el estatus social de Javier. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado radicalmente. Mientras Javier observaba con qué facilidad conversaba Teresa con los invitados, se dio cuenta de que la mujer los había cautivado a todos. La broma originalmente planeada se había vuelto en su contra. Ahora eran precisamente ellos, los que habían planeado la humillación, quienes resultaban ridículos. Y Javier comprendió lo poco que realmente conocía a esta persona que trabajaba día a día en su casa. También se cuestionó cuánto podría haber pasado por alto hasta entonces, por fijarse siempre solo en la superficie. Finalmente se dirigió hacia ella, aunque él mismo no sabía exactamente qué iba a decir. Cuando llegó, las palabras brotaron torpemente de él. «Teresa, yo lamento todo esto. A David también. Y todo». Teresa lo miró. Su expresión era neutra, pero en sus ojos pareció brillar una agudeza implacable. «¿Lo lamentas por lo que ha ocurrido ahora o por cómo me invitaste?», preguntó en voz baja, mientras los invitados cercanos intentaban visiblemente no mirar, aunque oían cada una de sus palabras. Javier casi sintió como esa pregunta le daba un puñetazo en el estómago. Apenas pudo hablar y finalmente solo dijo: «Me equivoqué. En muchas cosas». «Efectivamente», asintió Teresa concisamente. Con eso se hizo a un lado,
dando una señal respetuosa pero clara de que para ella la conversación había terminado. Javier observó, petrificado, cómo ella seguía adelante entre el grupo, uniéndose a personas que realmente sentían curiosidad por ella. De repente, lo invadió una sensación de vacío interior, como si estuviera de pie en medio de la multitud, completamente solo. Toda la fiesta, la pompa y la riqueza, de repente parecieron carecer de sentido junto a la silenciosa dignidad de la mujer. Se deslizó discretamente hacia la terraza para airearse, pero cuando miró a su alrededor, encontró allí también a Teresa, que contemplaba el jardín iluminado apoyada en la barandilla de mármol tallado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, creando un telón de fondo perfecto para aquel tenso momento. ¿No disfrutas de la fiesta?, preguntó en voz baja, aunque más bien solo quería iniciar una conversación. En realidad no era una pregunta, sino más bien un débil intento de romper el silencio. Al contrario, la disfruto, respondió Teresa sin volverse hacia él. Es interesante ver cómo reaccionan las personas cuando alguien trastoca sus expectativas. Finalmente miró a Javier. ¿Por qué me has seguido hasta aquí, Javier?, planteó la pregunta, tras la cual se escondía una tensa curiosidad y una pizca de desafío. Javier se acercó a la barandilla, manteniendo, no obstante, una distancia respetuosa. «Quiero entender algo», comenzó, un poco tenso. «Sabías por qué te invité, ¿verdad? Y aún así viniste». «Sí», fue la respuesta breve y firme. «Os oí a ti y a David planearlo en tu despacho. No hablasteis con mucha discreción». Javier bajó la mirada y apenas pudo articular. «Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué te sometiste a esto?» «Porque no solo vosotros tenéis derecho a jugar, Javier», respondió en voz baja, aunque mi objetivo era completamente diferente. Hizo una breve pausa antes de continuar. Quería demostrar lo peligrosas que son las suposiciones erróneas. ¿El vestido del que hablabas? Lo diseñé y cosí yo misma. Tengo un pequeño taller en casa donde trabajo en mi propia colección. Entonces, ¿por qué trabajas como gobernanta? Se le escapó la pregunta a Javier antes de que pudiera detenerse. Porque mientras trabajo en mi propia marca, esto paga las facturas, y no hay nada de qué avergonzarse si alguien se gana la vida con un trabajo honrado, respondió Teresa, con una firme determinación en la mirada. Muchos creen que la riqueza equivale al valor, pero eso está lejos de ser así. Javier sintió que ya no le quedaban excusas ni explicaciones, y sintió que todo se había vuelto superfluo. Afuera, en la terraza, la suave brisa los envolvía, mientras el bullicio de la fiesta en el interior se desvanecía lentamente hasta convertirse en un lejano ruido de fondo. Y Javier se dio cuenta de que el verdadero valor no reside en lo que poseemos, sino en lo que mostramos de nosotros mismos al mundo. Javier se tensó por un instante cuando Teresa planteó la pregunta. ¿Me respetarías más si fuera una artista con dificultades que no acepta trabajos inferiores? Sintió que la conversación navegaba por aguas peligrosamente incómodas. ¿De dónde viene tu conocimiento artístico y literario?, preguntó finalmente, tratando de desviar la conversación hacia un terreno menos personal. Mi madre era bibliotecaria, nuestra casa estaba llena de libros. Leí todo lo que cayó en mis manos, respondió Teresa con sencillez, y luego añadió. Solo porque alguien limpie en tu casa no significa que haya nacido el día que la contrataste. El silencio que siguió resonó mudamente en los pensamientos de Javier, mientras el hombre escrutaba el jardín, procesando las palabras de Teresa. Nunca te pregunté nada sobre ti, ¿verdad?, dijo finalmente, y la respuesta fue clara. No, asintió Teresa. ¿Pero por qué lo habrías hecho? Solo era un accesorio de fondo en tu vida, como tus muebles caros o tus obras de arte, de las que hay que ocuparse, pero con las que no hay que profundizar. A Javier le dolió admitir cuánta razón tenía la mujer. La forma en que pusiste en su sitio a David ahí dentro me impresionó, añadió, todavía algo avergonzado. Ya he tenido suficiente experiencia en cómo tratar a quienes me subestiman, dijo Teresa, y luego se volvió de nuevo hacia el jardín. Aunque normalmente intentan hacerlo de forma más sutil. En ese momento los interrumpió el carraspeo decidido de David, quien estaba detrás de ellos con algunos otros invitados,
observando evidentemente la situación. «De todos modos, tengo que pasar por la cocina», indicó Teresa, volviendo a ponerse la máscara de gobernanta profesional, y pasó junto a David sin siquiera mirarlo. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó David después de que Teresa desapareciera, con la voz llena de ira contenida. «¿Estás fuera teniendo un romance con tu criada?», añadió con sorna, a lo que Javier corrigió instintivamente. «Es mi gobernanta, y solo estábamos hablando». David soltó una carcajada brusca. «Despierta ya. La gente ahí dentro está empezando a cotillear. La invitaste aquí para que nos entretuviera, no para que tú te hicieras el simpático con ella». En ese momento se les unió Andrés Chen, también del sector inmobiliario. «David tiene razón, esto no te da buena imagen. La mitad de la gente aquí son tus socios comerciales. ¿Qué mensaje transmite esto?». Javier sintió cómo se le tensaba la mandíbula. «Quizás el mensaje de que soy capaz de conversar con alguien inteligente y sereno», respondió, a lo que David replicó de inmediato. «De lo que se trata es de que estás empezando a desconectarte de tu propia realidad. No lo olvides, al final solo seguirás siendo una empleada que limpia tus baños». Javier sintió un extraño impulso de defender a Teresa. «Esa mujer es más refinada que la mitad de nuestros invitados». «Dios mío», masculló David, y se notaba que estaba a punto de estallar de ira. «¿Al final también invitarás a tu jardinero al club de golf?», añadió, mientras Javier miraba involuntariamente hacia la cocina. Vio cómo Teresa conversaba con los camareros, sonreía y ayudaba a uno de ellos a reorganizar su bandeja. Esa cercanía fácil y natural con la que trataba al personal parecía de alguna manera mucho más sincera que cualquier cosa que sucediera en la fiesta principal. «Ella no pertenece a nuestro mundo», intervino Andrés con voz un poco más suave, pero igual de firme. «Solo la estás confundiendo a ella y a ti mismo si no te das cuenta. Piensa en el acuerdo Montes, que queremos cerrar la próxima semana». Javier observó cómo Teresa le mostraba a uno de los camareros cómo mantener el equilibrio de forma más eficaz. Mientras tanto, David volvió a sacar a relucir la herencia familiar. «Tu padre construyó este negocio sobre relaciones y sobre las relaciones correctas. ¿De verdad vas a arriesgarlo todo porque tu gobernanta sabe algunas citas artísticas y se pone un vestido bonito?». Esta frase finalmente dio en el blanco, ya que Javier había pasado años intentando demostrar que era más que el hijo de su padre. «Mira», dijo David, poniendo una mano en el hombro de Javier. «Vuelve con la gente, mézclate con las personas importantes. Déjala en la cocina, donde pertenece. Para mañana, todo volverá a la normalidad». Javier parpadeó una vez más hacia la cocina, pero Teresa ya no estaba allí. La encontró en el pasillo de servicio justo cuando se ponía el abrigo, lista para marcharse. «¿Te vas?», preguntó Javier, pero sus propias palabras sonaron vacías. «Siento que ya he hecho suficiente por esta noche», respondió Teresa con fría cortesía. «Ya he sido el espectáculo para ti y tus amigos». Javier quiso protestar, pero se dio cuenta de que sería inútil empezar a dar explicaciones. «¿Volverías un momento, por favor?», añadió con un tono ligeramente suplicante. Teresa lo miró con frialdad. «¿Para qué? ¿Para que tus amigos hagan más comentarios sobre mi lugar? ¿O para demostrarte a ti mismo lo tolerante que eres? Porque yo no necesito ninguna de las dos cosas». Al hombre le sorprendió la franqueza de la mujer. «Oí lo que dijiste dentro sobre las suposiciones. Tenías razón. No tengo ni idea de quién eres». «Nunca pregunté». La voz de Javier se quebró mientras se le escapaba la confesión. «Señor Torres», respondió la mujer con determinación, «no tiene que hacer esto. No necesito ni su aprobación ni su sentimiento de culpa. Vine para demostrarme algo a mí misma, no a usted, y ya hice lo que quería». «¿Qué querías demostrar?», preguntó Javier, intentando recuperar la compostura. «Que me atrevo a entrar en una sala llena de gente que se cree superior y puedo demostrarles lo equivocados que están, que puedo soportar su desprecio sin perder mi dignidad». Teresa se abrochó el abrigo. «Y lo conseguí. No necesito quedarme aquí para ver cómo luchas con tu conciencia y las expectativas sociales». Javier suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de la mujer. «Hace años que no luchaba con mi conciencia», confesó con voz ronca. «Quizás ese sea precisamente el problema». Teresa asintió.
Tus amigos ahora esperan que vuelvas y actúes como si esta noche no hubiera ocurrido. Que te rías de esta pequeña broma y me vuelvas a colocar en el estante adecuado. ¿Y si yo no quiero eso?, preguntó Javier, con una sincera incertidumbre en la voz. Entonces pregúntate, ¿por qué no lo quieres? ¿Es realmente una nueva revelación sobre la justicia social o simplemente te sorprendió no obtener lo que esperabas y ahora sientes curiosidad? Yo no puedo responder por ti, se enderezó Teresa. Yo también tengo sueños, señor Torres, objetivos, que no consisten en ser el experimento social o el proyecto de redención de alguien. Diseño ropa porque me encanta. Leo porque es alimento para el alma. Trabajo para usted porque así pago mis facturas mientras construyo mi propio futuro. Para esto no necesito que usted valide el sentido de mi vida. Javier frunció el ceño. Nunca lo había pensado. Exactamente ese es el punto, interrumpió Teresa. Nunca lo pensaste, y yo no esperaba que lo hicieras. Pero ahora que finalmente te has involucrado, te das cuenta de lo que significa, y te preguntas si eres una mala persona por ello. Se ajustó el cuello, arreglándose el abrigo. Pero este es tu camino. Tú tienes que descubrir qué significa todo esto. A lo lejos se filtraba el ruido de la fiesta, música, risas, tintineo de copas. Y Javier tuvo de repente la impresión de que eran como dos mundos enfrentados. Uno, el lujo brillante que le esperaba dentro. El otro, aquí, en el pasillo, donde Teresa estaba a punto de marcharse, y con ella, una verdad importante. Entonces oyó la voz de David al final del pasillo. «Por fin, Javier, ¿sigues consolando a la criada?» Algo se rompió dentro de él, quizás el tono condescendiente de David, o esa mínima vacilación con la que Teresa pareció a punto de hablar, pero que finalmente guardó silencio. «¡Basta ya, David!», exclamó Javier, y sintió que su voz sonaba fría y dura. «¿De qué basta?», preguntó David, con la misma sonrisa de superioridad. «Venga ya, Javier, todo esto fue solo una broma que se te fue un poco de las manos. Volvamos a la fiesta de verdad». «¿Por qué?», se acercó Javier. «No hay ninguna broma. Ni siquiera debería haberlo sido». «Dios mío, ¿de verdad te lo estás tomando en serio? ¿Qué será lo próximo? ¿Que ella es una princesa secreta que limpia disfrazada?», rió David, y los demás invitados se volvieron hacia ellos. «No», dijo Javier alzando la voz. «Es una persona, David, y merece más respeto del que tú le has mostrado jamás». Se notaba que la escena empezaba a atraer la atención. Varios se acercaron con curiosidad, mientras que algunos se pusieron visiblemente nerviosos. El rostro de David se ensombreció. «Te has vuelto loco. Piensa en las consecuencias, en la gente que está aquí. Todo lo que has construido hasta ahora, lo vas a destruir de un plumazo». Entre los que se congregaban en el pasillo, Teresa permanecía en silencio, como si se hubiera quedado atrapada en otro mundo. «Durante años he dicho las palabras correctas, me he codeado con la gente correcta y me he reído de los chistes correctos», dijo Javier, mirando a sus invitados. «Incluso cuando nos divertíamos a costa de otra persona». El grupo se dispersó. Algunos retrocedieron ante el enfrentamiento abierto, mientras Teresa simplemente decía: «Me llamo Teresa y nunca pedí que nadie me defendiera. Lo que sí es interesante es cuánto os molesta a algunos que alguien a quien despreciáis se atreva a aparecer como un igual». David, indignado, se sonrojó. «No te tengo miedo, no exageres». «Entonces, ¿por qué te empeñas tanto en mostrarme dónde está mi lugar?», preguntó Teresa en voz baja. «¿Por qué te molesta tanto que sepa hablar de arte, de literatura, y que pueda coserme mis propios vestidos? ¿Por qué te molesta que haya entrado en esta reunión como si estuviera a vuestro mismo nivel?». El silencio que se produjo fue casi sofocante, y Javier vio que en el rostro de muchos invitados se reflejaba la confusión, pero a él, de alguna manera, ya no le importaba. «La mayor broma, David», dijo finalmente Javier, «es que invité a Teresa aquí para humillarla, pero ella acabó demostrando más entereza que todos nosotros, especialmente que yo». Después de esto, Javier se refugió en su propio despacho, aflojándose la corbata mientras jadeaba en busca de aire. Se sirvió una copa, pero le temblaba tanto la mano que unas gotas del caro whisky se derramaron sobre el lujoso escritorio.
Las obras de arte colgadas en las paredes de la habitación, los libros encuadernados en cuero y los objetos decorativos cuidadosamente seleccionados parecían ahora burlarse de él. Afuera, la fiesta continuaba. Los invitados, con toda seguridad, estaban comentando la escena anterior. Teresa lo siguió en silencio y luego cerró la puerta. «No deberías haber hecho esto», comentó en voz baja. «Lo sé», respondió Javier mientras se dejaba caer en la silla. «Pero ahora me doy cuenta de cuántas cosas no debería haber hecho. Por ejemplo, invitarte para que fuera una humillación pública, o interpretar un papel durante años solo para complacer a David y a los que son como él». Teresa permaneció en su sitio. No se sentó, solo observaba. «¿Y quién eres tú entonces, si no eres esa persona?», preguntó con firmeza. «¿Si no intentas impresionar a nadie?». Javier clavó la mirada en su copa. «No tengo ni idea. Estoy tan acostumbrado a este papel que ya no sé dónde empieza mi verdadero yo. Pero esta noche…» se interrumpió. «Esta noche viste las grietas en la máscara», completó Teresa. «Y duele mucho cuando todo lo que has construido cuidadosamente se desmorona ante ti». «Puede que haya perdido todas mis relaciones comerciales esta noche», torció la boca Javier, mientras escuchaba las voces de los invitados a lo lejos. «Al acuerdo Montes, seguro que se le acabó. Mi padre probablemente se revolvería en su tumba. ¿Qué te preocupa más? ¿Perder los contratos o que se descubra que lo que has construido hasta ahora está vacío?», le espetó la pregunta Teresa, poniendo fin a sus lamentos. Javier finalmente levantó la mirada y la miró directamente a los ojos. «¿Cómo soportas esto? ¿Entras en esa sala donde todos esperan tu caída y aún así sales con la cabeza alta?». «Porque sé quién soy», respondió Teresa. «Mi valor no lo determinan David ni los que son como él, ni siquiera tú». «Ya no sé ni qué pensar yo mismo». Javier paseaba arriba y abajo, mirando sus dedos tensos que apretaban con fuerza la copa vacía. «Toda mi vida, todo lo que creía importante, ahora parece tan vacío, y tengo miedo de perderlo». «Este es el verdadero conflicto, ¿no es así?», comentó Teresa. «No entre tú y David, ni entre tú y tu círculo social, sino entre quien has fingido ser hasta ahora y en quien podrías convertirte si alguna vez dejaras esta farsa». Javier dejó de pasear. «No tengo ni idea de cómo ser diferente», confesó. «Claro que sí», respondió Teresa. «También lo demostraste con la forma en que te enfrentaste a David ahí fuera. No fuiste el que me invitó aquí para humillarme, sino alguien completamente diferente». Sus palabras pesaron gravemente sobre Javier. Desde fuera todavía se filtraba la voz de David, organizando en voz alta y enfadada a los demás a su alrededor. Javier sintió el conocido impulso de regresar, de arreglar las cosas y de volver a deslizarse en ese cómodo papel que había interpretado durante tantos años. Aterrado por las consecuencias, sin embargo, se quedó inmóvil, porque algo le decía que la verdadera pérdida sería volver a callar. La noticia del enfrentamiento entre Javier y David se extendió como la pólvora por la fiesta. Los invitados cuchicheaban en pequeños grupos, pero enmudecían en cuanto Javier pasaba cerca. Muchos se escabulleron visiblemente, excusándose con pretextos endebles como reuniones matutinas o compromisos familiares. Andrés Chen, con quien Javier trabajaba en un importante proyecto de desarrollo inmobiliario, solo le lanzó una mirada elocuente antes de marcharse sin decir palabra. Sara Moreno, la influyente inversora inmobiliaria, canceló por SMS su almuerzo de la próxima semana. Mientras tanto, David se había congregado en la barra del bar con algunos conocidos importantes, dominando visiblemente la situación. «Se ha vuelto completamente loco», oyó Javier que explicaba David en voz alta. «Primero defiende a la criada, mañana quizás hasta regale sus propiedades a los indigentes». El pequeño grupo rió, pero se sentía que en el fondo ya se estaban distanciando de él, preparándose para la caída social y empresarial de Javier. «Parece que tu teléfono no para», comentó Teresa, al ver que Javier leía otro mensaje de cancelación. «20 años de relaciones se van al traste en 20 minutos», respondió Javier con amargura, volviendo a guardar el móvil en el bolsillo. «El Grupo Montes también se ha retirado de nuestro acuerdo, 50 millones de euros perdidos, solo porque no pude callarme la boca».
Más exactamente, porque mostraste humanidad, intervino Teresa. Eso, sin embargo, es diferente. Mientras tanto, más invitados se preparaban para marcharse. Muchos ya ni siquiera querían despedirse. Y pensar que estas personas habían sido sus invitados innumerables veces, habían pasado fiestas con él, se habían llamado sus amigos. Debería haberlo sabido, susurró una mujer a su marido al salir. Estos nuevos ricos nunca entienden cómo funcionan las cosas. Javier observó atónito cómo su cuidadosamente cultivada red de contactos se desmoronaba. Los invitados que quedaban también estaban divididos. Algunos se volvieron hacia él con abierta hostilidad, otros se refugiaron en una incómoda neutralidad, mientras que de un puñado de personas irradiaba un genuino reconocimiento. Tu imperio inmobiliario se construyó sobre estas relaciones, proclamó David desde junto a la barra. Mucha suerte para mantenerlo ahora que todos ven lo blando que te has vuelto. Tu padre se avergonzaría de todo esto. Javier tuvo de repente la sensación de que todo lo que había construido hasta entonces se le escapaba de las manos, simplemente porque por fin había alzado la voz. No solo se rompe el vínculo social, le dijo en voz baja a Teresa. Colaboraciones empresariales, inversiones, contratos que llevaban años gestándose se esfuman ahora, solo porque me salí de la fila. ¿Y aún así estás aquí?, respondió Teresa en voz baja. No corres a pedir perdón, no intentas quitarle hierro al asunto con una broma. Es un giro interesante. Javier se dio cuenta de que, efectivamente, nada le obligaba a batirse en retirada, aunque el precio fuera enorme. Cuando la fiesta llegaba lentamente a su punto más bajo, la mayoría de los invitados se dirigían a casa y la carrera de Javier probablemente yacía en ruinas. Teresa dio un paso al frente. Las personas que aún susurraban en la sala se callaron cuando ella, golpeando ligeramente su copa, atrajo su atención. Ya que todos estamos dándole vueltas al tema de la autenticidad y el rango, quizás sea hora de que yo también comparta mi propia realidad, comenzó, mientras dejaba lentamente su copa. Mi nombre completo es Natalia Noble de Santa Clara. El nombre flotó en el aire durante unos segundos, y luego, lentamente, el reconocimiento apareció en algunos rostros. David, que todavía mantenía una media sonrisa burlona, palideció de repente. Sí, continuó Teresa, como la familia detrás de la marca Diseños Noble, como en esa familia que mi madre, María Noble, pionera de la moda española, construyó antes de morir hace 3 años. Soy la misma chica que desapareció del mundo de la moda después de negarse a vender la empresa de su madre a grandes inversores. Javier se quedó petrificado mientras las piezas encajaban en su cabeza. La refinada cultura artística y literaria de Teresa, su elegancia natural y esa clase de aplomo que no es solo propio de una persona leída, sino de alguien que ha nacido en ello. Decidí salir de este mundo, explicó Teresa, porque quería ver cómo se comportan las personas cuando no saben quién soy o cuánto dinero tengo. ¿Cómo es la vida cuando no hay prejuicios ni expectativas debido al nombre de una persona? Luego me di cuenta de que también existen otros tipos de prejuicios. David jadeaba, su rostro alternando entre el rojo y la palidez. «¡Esto es mentira! ¡Algún tipo de engaño!», farfulló. «Puedes buscarlo tranquilamente en Internet», respondió Teresa con calma. Tuvo bastante repercusión cuando se buscaba con el titular «La heredera que abandona el imperio de la moda». Incluso están las antiguas fotos de revistas donde aparezco junto a mi madre en un desfile de moda en París. Se produjo un revuelo en la sala. Algunos invitados que estaban a punto de salir de repente decidieron quedarse. Aquellos que minutos antes habían menospreciado a Javier ahora buscaban de nuevo su favor, mientras David permanecía blanco como la pared. La mayor ironía, se volvió Teresa hacia Javier, no es que invitaras a una gobernanta a tu propia fiesta para humillarla. El verdadero remate es que, en realidad, un miembro de una de las familias más influyentes del mundo de la moda limpiaba tu casa, y todos estabais ciegos porque partíais de vosotros mismos. Javier la miró atónito, y solo entonces vio realmente quién era Teresa. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué trabajaste para mí como gobernanta cuando podrías haber hecho cualquier otra cosa?
porque no quería disfrutar tranquilamente de mi herencia, ni quería la dirección de una enorme empresa, respondió Teresa. Quería probar cómo era la vida desde una perspectiva completamente diferente. Así he visto mucho más de la gente en esta sola noche que en años de galas benéficas o desfiles de moda. Un contraste enorme, ¿verdad? En el rostro de muchos de los invitados, además del asombro, ahora también se dibujaba la vergüenza. La mujer a la que habían menospreciado y querido humillar, en realidad, podía valer más que todos ellos juntos. Entonces, ¿qué pasa con la verdadera autenticidad?, preguntó, aunque sus palabras iban visiblemente dirigidas a Javier. En ese instante, todas las suposiciones, juicios y barreras sociales cuidadosamente mantenidas se hicieron añicos sobre el caro suelo de mármol de Javier. Y entre las ruinas, allí estaban él y Teresa, esencialmente inalterados. Quizás ellos eran los únicos protagonistas verdaderamente auténticos de la velada. Y eso, ahora, significaba más que cualquier otra cosa.